pasa, Ventrue? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Hoy quiero compartir con vosotros un tema que me viene llamando la atención prácticamente desde el primer día que llegué aquí a Japón, a Tokio, y es el tema de la seguridad. No sé por qué, pero llama la atención, ¿vale? De una manera o de otra os voy a transmitir mi opinión personal. He buscado un poquillo también por internet, he tratado de escuchar algún podcast por ahí, ver algunos vídeos también de otros compañeros youtubers, y la verdad que es un tema recurrente, cada uno ha contado unas cosas, pero bueno, yo insisto, voy a contar mi opinión personal y mi experiencia. Lo primero que me llama la atención es encontrarme con objetos por las calles, desde guantes, bolsos, pañuelos. A veces están en el suelo y al rato, cuando vuelvo por ese camino, vuelvo a ver que en vez de estar en el suelo, pues está colocado pues, en un arbusto, en un lugar visible, y para que no esté en el suelo y lo pise cualquiera. Pero es que me he llegado a encontrar de todo, desde pulseras, pañuelos de Louis Vuitton, bolsos de Michael Kors, ¿qué más? Guantes, zapatillas, abrigos. Un abrigo que incluso llevaba ahí un montón de días y que le cayó nevada, le cayó agua y seguía estando ahí en el mismo sitio hasta que, bueno, desapareció y no sé si alguien lo cogió o qué. ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo creo que lo que he podido ver es que no se juntan varios factores, ¿no? Y es un problema difícil de analizar, y menos por una persona como yo, sin datos y sin ningún estudio, ningún tipo de formación acerca de estudios sociológicos, ¿vale? Yo creo que tiene que ver un poco pues con la ubicuidad de la policía. En cada esquina te encuentras un puesto que se llama Koban, que es una pequeña sala cristalada donde hay uno o dos policías, y la gente se acerca ahí pues a denunciar o a reportar que se ha encontrado un objeto perdido. La gente lo usa mucho y está como muy metido en la calle y acristalado, entonces da seguridad y te dan ganas de que si te encuentras algo, pues es que anda 100 metros y ya tienes un Koban para poder darles el objeto encontrado. Luego además también he visto por ahí que una estadística que lo saqué de Necojita Blog, que el 90% de la población se considera clase media. Entonces, claro, hace que no tenga necesidad de robar. La gente va bien vestida, va inmaculada, también depende de los barrios, ¿vale? Pero por lo general, por Tokio, por los barrios centrales, la gente va inmaculada, de verdad. A mí muchas veces me da vergüenza salir a la calle. Bueno, el helicóptero no sé si me fastidiará mucho la grabación. Hola, helicóptero. Quiero contar también que me ha sorprendido mucho encontrarme en el transporte público un viernes, a lo mejor a las 10 de la noche, 10 y media. Me he encontrado chicas volviendo ya de salir, o no sé si volviendo o yendo, no lo sé, pero tiradas por el suelo con el bolso abierto. Y no sé, a mí me daban ganas de acercarme y decirle, oye, coge un taxi, hija mía, o venga, que alguien hable japonés y que ayude a esta chica, por favor. Pero claro, nadie hace nada, nadie se presta a ayudar, así que por donde fueres, a lo que vieres. Otra cosa muy importante para mí es que me encuentro niños solos en el transporte público. Van con su tarjeta de contacto, como puede ser esta. La llevan en una especie de bolsito con una cadena colgando de la mochila, con su gorrito, con su cuaderno. Y es impresionante verlos cómo van para arriba y para abajo ellos solos en el transporte público. Me he encontrado niños, me he encontrado niñas, y es algo que, bueno, que a mí me transmite seguridad. Sí que es verdad que parece una sociedad que respeta las normas. No obstante, hay muchos carteles de no robes, te estamos grabando, con lo cual imagino que habrá robos, ¿no? Pero no sé. A ver, yo no puedo decir que no haya robos o que sí hay robos, yo no tengo los números, pero sí que me hace llegar a una reflexión de sensación, ¿no? Al final la seguridad es una sensación que tienes por la calle, y yo creo que como están bien nutridos de recursos y parece que les va bien la economía y son una potencia mundial, pues no tienen necesidad de robar. Y no sé qué ocurriría en España si de repente empezasen a imprimir billetes otra vez, ¿no? Y tuviésemos más dinero, hipoteca, y que te dé para el coche otra vez, como ocurrió ahí en 2007, ¿no? Con la crisis inmobiliaria, que la gente empezaba a pedir hipotecas, y cuando se piden hipotecas, pues lo que ocurre es que se imprimen billetes, ese dinero se pone en circulación y se pierde un poco el control de lo que se hace. Y la verdad es que el consumismo que se hizo no fue muy sensato, como ya sabemos las consecuencias que hubo. Y aquí no sé si se debe a que
hacen un consumismo razonable, realmente son clase media y pueden hacer un consumismo razonable para sustentar la economía y todo funciona bien. Pero salvo el problema de que hay muchos ancianos y pocos jóvenes, no sé, es que no veo sensación de peligro ni chavales que te dicen algo por la calle. Yo cuando he estado saliendo por ahí, por España, y me quedo solo por la calle, da igual que seas chico o chica, si vas por un barrio así un poco oscuro, que no hay mucha gente, pues sí que te dicen algo, ¿sabes? Te dicen, chaval, o tienes un cigarro. Toma por culo. Se cayó la cámara. Pero aquí otra cosa que he visto también es que no te dicen nada, nadie te mira, van muy metidos en su mundo ahí, en su móvil, en su manga, en su anime, y no sé, es como que cada uno va a su rollo. Entonces, pues al no haber tanta interacción, al no estar escaso de recursos, al estar bien educados también, es un factor importante porque los niños parecen educados. Claro, no lo sé porque no he podido contrastar esta información, pero para mí los pilares básicos son que tienen recursos, que no hay mucha interacción. Y nada más, este vídeo quería grabarlo porque ya digo que me viene llamando la atención desde el principio, desde que vine aquí a Japón, el tema de la seguridad. Se agradece bastante. Seguramente de donde yo vengo, de España, la seguridad es regular, pero en otros países es lamentable. Si he podido contrastar algo de información, Japón, pese a parecer muy seguro, ocupa el puesto número 10 en un índice de paz que me he encontrado, un índice global. Y ocupa el número 10 porque está penalizado por las armas nucleares y las relaciones que tiene con sus vecinos. Por lo demás, da gusto vivir según la encuesta y los datos. Así que, no sé, dejadme en vuestros comentarios qué es lo que pensáis, si queréis que vivís en un lugar seguro, si tenéis algún ejemplo, si os han atracado últimamente. Y nada, nos vemos por el canal, ¿vale? Muchas gracias por visualizar estos vídeos y, como digo siempre, buena suerte, un abrazo y energía universal.